Liliana, ¿me puedes confirmar si se está visualizando la pantalla? Sí, yo la estoy viendo muy bien. Perfecto. Bueno, ya vengo, compañeros, para que nos...
Bueno, compañero, muy buenas tardes. Ya son las 5:10 y vamos a dar inicio a este encuentro académico. Bienvenidos todos. La verdad que es una oportunidad importante que vamos a aprovechar mucho, contando con la gran experiencia de nuestro compañero Moisés y otros compañeros que también se van a vincular más adelante en la capacitación. Inicialmente vamos a empezar con los temas de interpretación de la regulación aduanera como tema 1. El tema 2 serían las generalidades del régimen aduanero de importación. Creo que esos son los dos temas en los que nos va a acompañar el compañero Moisés. Tenemos otros temas que son generalidades del régimen de exportación y generalidades del régimen de tránsito aduanero. Ya más adelante, pues otros temas les estaremos contando. Vamos a pedirle un gran favor para hacer más fácil y para no interrumpir y aprovechar bastante el tiempo que el compañero Moisés que nos está proporcionando, y es dejar las preguntas hasta el final. Calculamos hora y media de reunión, de clase, hora y media, y ya antes, faltando 15 minutos, entonces los vamos a dejar para resolver todas las inquietudes, ya sea a través del chat o levantando la manito virtual que ustedes ya conocen acá, y en ese orden vamos a dar la palabra. Listo, Moisés, muchísimas gracias y bienvenido. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Bienvenidos a las nuevas jornadas de capacitación de Sintradian, ahora enfocadas en dos objetivos. El principal objetivo es el próximo concurso de ascenso y un objetivo a mediano plazo para fin de año, probablemente el otro concurso de la DIAN para las otras áreas. Entonces, vamos a iniciar con todo lo relacionado al módulo 1 aduanero. Esta primera parte vamos a hablar de dos temas: interpretación de la regulación aduanera, y más adelante vamos a ver las generalidades del régimen de importación. Yo les voy a pedir un favor muy grande a mis colegas abogados y a mis colegas aduaneros, que es muy probable que aquí en el grupo hayan personas que no son abogadas, que no tienen muchos conocimientos sobre la interpretación jurídica, sobre los temas jurídicos y aduaneros. Entonces, que tengamos un poquito de paciencia aquellos que están un poquito más avanzados en su experiencia o en su conocimiento, porque seguramente los compañeros de la parte tributaria tendrán algunas inquietudes un poco, digamos, básicas, pero que son fundamentales para poder entender el proceso aduanero. Entonces, con estas aclaraciones, más lo que nos decía Liliana sobre las preguntas que las hacemos al final, 15 minutos antes de que termine la sesión, vamos a iniciar. ¿Por qué iniciar con el tema de la interpretación aduanera? Espero que se esté viendo bien la presentación y que se me esté viendo y se esté escuchando bien. Liliana, confírmame por favor si la presentación se está viendo y el sonido es correcto. Perfectamente, Moisés, muy bien. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de el por qué este primer momento, antes de abordar cualquier tema de fondo de la parte procedimental, vamos a hablar un poco de la interpretación de la regulación aduanera. La parte de la interpretación en términos generales ha sido un tema bastante complejo para muchos de nosotros, máxime si no tenemos formación en derecho, porque nos hemos dado cuenta que por una
mala interpretación, hemos fallado en las pruebas, en los exámenes, incluso en nuestro día a día, en la jornada laboral nos encontramos con normas tributarias, aduaneras y cambiarias que merecen una interpretación. Entonces, hay una gran conclusión desde el principio, y es que si no sabemos interpretar y no tenemos claras las fuentes de la interpretación, pues como consecuencia lógica vamos a fallar en la decisión que tengamos que tomar. Entonces es fundamental, antes de todo, iniciar con algunos tips sobre interpretación. A nosotros nos han hablado de hermenéutica como el arte de la interpretación. Yo quisiera que nos hiciéramos estas preguntas. Si alguien quiere darnos su opinión sobre ellas, bienvenido. ¿Ustedes creen que hay una interpretación correcta y verdadera? A ver, ¿quién se atreve a darnos su opinión? ¿Hay una interpretación correcta y verdadera? Quisiera escuchar a alguien que se atreva a dar su punto de vista, no importa su opinión, todas las opiniones son muy válidas, pero me parece muy importante empezar contextualizando sobre el tema de la hermenéutica jurídica y sobre todo la hermenéutica jurídica aduanera. Entonces, hay muchos que pueden creer que hay una interpretación correcta y verdadera. ¿Será que esto es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Moisés, nadie ha levantado la manito, entonces voy a darte lo que yo pienso. O sea, la interpretación puede ser tan correcta y verdadera como el argumento que tú le des para hacer válida la interpretación, digamos, de una norma. Depende más que todo eso, diría yo. El argumento, los fundamentos en los que uno se basa para soportar esa interpretación de una norma. Bueno, eh, entonces, según lo que tú nos dices, la interpretación está ligada a los argumentos que se tengan para Argumentos y fundamentos, sí. interpretar de esa manera. Entonces, si uno tiene unos argumentos, unos elementos de juicio para interpretar de manera negativa o contraria a esa interpretación inicial, podríamos preguntarnos entonces si hay varias interpretaciones que valgan. ¿Será que frente a un texto jurídico, será que frente a una norma hay varias interpretaciones que valgan? Y en ese mismo sentido preguntarnos si hay alguna interpretación que sea más válida que el resto de las interpretaciones. Hay una más válida. Y si hay una más válida que las otras interpretaciones, entonces preguntarnos por qué consideramos que esa interpretación es más válida que el resto. Y si cada uno analizó estas preguntitas, pues no les voy a pedir que las contesten, pues porque de pronto hay, digamos, en aras del tiempo, mmm, generaríamos una polémica. Pero todas estas preguntas nos llevan a la conclusión de que estamos todo el tiempo interpretando. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta, está interpretando los hechos rutinarios, está interpretando lo que otra persona le está diciendo,
Nosotros en la DIAN a cada momento estamos interpretando el estatuto tributario de los compañeros de tributaria. Nosotros los aduaneros estamos interpretando el decreto 1165 y el 360. Los compañeros cambiarios están interpretando la regulación cambiaria. En fin, pero a lo que voy con esto es que aunque todos los días, a toda hora estemos interpretando, nosotros no somos conscientes de ese hecho que estamos haciendo a diario. Estamos interpretando. Y al interpretar, nos damos cuenta que es incluso una actividad que la hacemos inconscientemente. Y llamo la atención de estos porque desde hace un tiempo en la DIAN y sobre todo en la DIAN de Medellín, se nos ha dicho, no, es que no puede interpretar, eso está escrito en el decreto 1165, en el decreto 360. Claro que ese discurso nos lo daban cuando estaba vigente sobre todo el decreto 2685 del 99. Y nos decían, ojo, no interprete, simplemente aplique la norma. ¿Y qué hacíamos? Aplicábamos una norma sin interpretarla, de acuerdo al tenor literal. ¿Qué es el tenor literal? El tenor literal es interpretar las normas tal cual están escritas, con puntos y con las comas. Como de alguna manera, de manera muy gráfica, ser como esos dispositivos, esas cosas le colocan a los caballos aquí al frente para que no se desconcentren y no pierdan el control y se desboquen. Así ha sido nuestra formación. No sé si en las demás seccionales del país, pero en Medellín desde tiempo atrás hemos tenido una formación absolutamente positivistas. Positivistas viene de la escuela del positivismo en derecho, cuyo modelo de interpretación es una interpretación absolutamente exegética, también de la escuela de la exégesis, donde lo que diga el tenor literal de la norma, eso es. Yo pienso que desde hace algunos años para acá, a medida que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional han venido expidiendo determinadas sentencias, se nos ha ido abriendo mucho más el panorama y hemos ido teniendo más en cuenta los otros criterios generales de interpretación para aplicar la regulación aduanera. Y yo le he insistido mucho a todos mis compañeros, a los jefes, a los directores con los que he tenido la oportunidad de trabajar y de compartir. Y es que la regulación aduanera no se interpreta solita, como si estuviera abandonada. No. La regulación aduanera se interpreta a la luz del ordenamiento jurídico. Y mire el ordenamiento jurídico en esta pirámide de Kelsen como es de grande. Y en materia aduanera sí que es mucho más grande. En materia aduanera tenemos, empezando por los tratados internacionales y la constitución política, que son el bloque que nos da la línea para interpretar toda la demás regulación aduanera que existe. Toda la demás regulación aduanera, sobre todo partiendo por los postulados de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de Aduanas, todo lo que tiene que ver con el Tratado de Facilitación del Comercio de Bali, todo lo que tiene que ver con el marco SAFE o se escribe SAFE de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, normas internacionales que Colombia ha acogido y por el solo hecho de haber sido ratificado por Colombia, entonces entran a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. El más reciente acuerdo de facilitación del comercio por Colombia a ser parte de la OMC
y de la Organización Mundial de Aduanas, además de nuestra constitución política, tenemos también como fuente normativa las normas internacionales, los tratados internacionales y todos los acuerdos y tratados de libre comercio que hemos firmado. Y ya muy concretamente, nosotros tenemos que partir de nuestra constitución política. Tenemos que partir sobre todo en materia de comercio exterior del artículo 150 para saber de dónde vienen esas normas. Y si ustedes lo tienen a la mano, sería muy bueno que para estas sesiones tengamos la Constitución Política a la mano, el CEPACA y el decreto 1165, el decreto 360 a la mano. Si lo podemos tener para la próxima sesión, sería muy importante. Pero fíjense cómo la misma Constitución Política nos da líneas y nos dice cómo es todo ese proceso para expedir las leyes. Y de manera muy concreta, el artículo 150 nos dice que, pues, que las leyes le corresponde al Congreso expedirlas. Vamos a mirar cómo por acá, en el numeral B del artículo 150, que está amarrado al numeral 19, donde dice que le corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales. Como tenemos el literal B y el literal C, donde dice que al Congreso de la República le compete regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con la Constitución Política y con las funciones, pues, que consagra para estos efectos el Banco de la República. Recuerden que el Banco de la República, como ente independiente, tiene mucho que ver con el comercio exterior. Y la Junta Directiva del Banco de la República toma decisiones absolutamente importantes para el comercio exterior. Y como el literal se nos habla de que también es esa función del Congreso y por razones de política comercial, modificar los aranceles, las tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Todo lo concerniente al régimen de aduanas. O sea que ese artículo 155 en el numeral 19, literales B y C, son absolutamente claros en otorgar competencias al Congreso para expedir este tipo de leyes, y efectivamente el Congreso las ha expedido, pero ese artículo lo tenemos que interpretar en consonancia con el artículo 189. El artículo 189 ya son las atribuciones propias del presidente de la República y muy concretamente ese artículo 25 nos establece que le compete al presidente de la República como el jefe del gobierno y como la suprema autoridad administrativa. Recuerden que el presidente es la suprema autoridad administrativa. Le compete, y clarísimo está, organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduana, regular el comercio exterior y ejercer la intervención en las actividades financieras, en fin. Entonces ya tenemos dos artículos de carácter superior, que van a servir de génesis para cualquier otro tipo de interpretación. De acá comenzamos. Entonces tenemos las normas de los tratados internacionales, lo que dicta la OMC, lo que dicta la OMA, lo que dicta la Constitución Política y muy concretamente el artículo 50 y el artículo 189. Orden jerárquico superior. Ese es un orden jerárquico que no podemos dejar de lado.
Y les hablo de esto porque en cualquier momento a nosotros nos pueden preguntar por los preceptos superiores que regulan toda la parte aduanera. Y como precepto superior no tenemos el decreto 1165. El decreto 65 lo que hace es regular, reglamentar la ley y sobre todo las leyes marcos de aduana. Bajar eso que está tan abstracto del artículo 50 y 189 a algo que se digiere, que se puede aplicar de manera directa, y para eso están entonces ya las leyes en concreto. Han existido varias leyes en materia aduanera, pero leyes que no han sido muy consolidadas. Por ejemplo, se tiene el antecedente de la ley 60 de 1971, que era una ley de aduanas, pero imagínense el año en que fue expedida. Esta ley especificaba solamente algunos temas de mercancías en concreto y de aranceles en concreto, pero solamente vino a existir una verdadera ley que nos hablara del comercio exterior en el 91, con la constitución política que fue garante o que permitió esa apertura económica, la ley séptima, que fue la ley marco del comercio exterior. Esa ley marco del comercio exterior vino acompañada, por ejemplo, con la ley novena, que era la ley marco de los cambios internacionales. Entonces, realmente, si vamos a hablar de un inicio estructural de las leyes aduaneras, tenemos que partir de la Constitución Política del 91. Y la Constitución Política del 91, con esa ley séptima de 1991, genera una directriz de que se creara una ley marco de aduanas. Fíjense todo lo que tuvo que pasar, todo el tiempo que tuvo que pasar para que se expidiera la primera ley marco de aduanas dentro de la Constitución, como desarrollo de la Constitución del 91. Fíjese, del 91 al 2013. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se expidiera una ley marco? Por eso es que nuestra regulación aduanera, comparada con la regulación de otros países, incluso con algunos países de Latinoamérica, se fue quedando muy rezagada, y la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas en reiteradas ocasiones le decía al gobierno nacional, lo instaba a que actualizara sus normas aduaneras, porque el decreto 2685 se había quedado demasiado atrás con los nuevos postulados de la Organización Mundial del Comercio, como ese decreto 2685, que era el anterior régimen de aduanas, estaba lleno de modificaciones, era una colcha de retazos, y de alguna manera existía una inseguridad jurídica muy grande al no tener pleno conocimiento y plena claridad qué era lo que estaba y no estaba vigente. Recuerdan mis compañeros de aduanas que entonces, para mitigar ese tema de la inseguridad jurídica, con el decreto 2685 del 99, se expidió un decreto 390 del 96. Se expidió un decreto 390 del 96, un decreto que decía, por ejemplo, que de tal artículo a tal artículo estará vigente en un año, de tal artículo a tal artículo en 4 años, de tal artículo a tal artículo cuando estén operando los sistemas informáticos aduaneros. Y con ese decreto de 390, lo que se pretendía remediar, que era la inseguridad jurídica del decreto 2685, lo que hizo fue agravar la situación. Y fue tan grave la situación que hubo un momento en que nosotros, los funcionarios aduaneros, y ni siquiera los propios usuarios, sabían qué artículos estaban y qué artículos no estaban vigentes. ¿A qué se le aplicaba el 2685 y a qué se le aplicaba el 390? Eso generó tanta inseguridad jurídica que yo estoy plenamente seguro que entre el 2016
y el 2019 que estuvo vigente el decreto 390, hay gran cantidad de demandas ante el contencioso que se pueden caer por la inseguridad jurídica tan palpable que existía en ese momento. Con una salvedad, compañeros, con la salvedad de que el decreto 390 era un decreto bien estructurado, un decreto que sí atendía los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas. Ese decreto 390 era un decreto que se acompasaba con con las políticas y las nuevas costumbres del comercio internacional y que está mucho más acorde a las regulaciones aduaneras de los países que están en la Organización Mundial de Aduanas. Sin embargo, por esa inseguridad jurídica, el gobierno de manera así urgente, porque los gremios le pidieron auxilio, tuvo que sacar rápidamente el decreto 1165. ¿Por qué sacar el decreto 1165? Porque el decreto 1165 establece la vigencia de todos los artículos de manera inmediata. Entonces ya se bajaba un poquito esa inseguridad jurídica al no saber cuál era la norma que en este momento está vigente. Sin embargo, ese decreto 1165 que tuvo que ser modificado por el decreto 360 en algunas cositas, no muchas, pero en algunas cositas. Pero realmente hoy por hoy, la regulación aduanera más básica, más importante, está en el decreto 1165 modificado por el decreto 360. Esos dos decretos en este momento es la regulación aduanera principal. ¿Por qué hablo de la principal? Porque de pronto hay algún tipo de regulación independiente que hay que también estudiarla de manera digamos, holística junto con el decreto 1165, que es, por ejemplo, el régimen de zonas francas, que es todo lo relacionado con el sistema Plan Vallejo, que todo lo que tiene que ver con las industrias de transformación de ensamble, de Profía, en fin, hay algunos otros decretos aparte del 1165, pero que al momento de interpretarlos hay que interpretarlos en consonancia con el 1165 y con el decreto 360. ¿Qué sería lo ideal? Que existiera una sola norma aduanera, una sola norma, que no haya tanta regulación para tantas cosas. Tengo entendido que en eso están trabajando y que es muy probable que para el próximo año haya realmente un solo decreto y un solo decreto muy parecido al decreto 390, el anterior, que era lleno de inseguridad jurídica, pero la inseguridad jurídica en sí no la generaba los artículos como tal, sino las vigencias, las vigencias. Pero probablemente volvamos a tener un decreto muy parecido al 390, pero como les digo, les aclaro, actualmente la regulación aduanera principal es el 1165 del 2019 y el decreto 360 del 2021. Obviamente los decretos tienen que tener unas resoluciones que la desarrollan, que hacen mucho más digerible los procesos, los procedimientos, y por eso se expide la resolución 46 de 2019 que reglamenta el 1165 y la resolución 39 que reglamenta el decreto 360. Entonces, si seguimos mirando pues esa pirámide de Kelsen, vamos bajando en importancia, en jerarquía de normas, no tanto en importancia, sino en jerarquía, y vemos que ya más abajo de los decretos encontraríamos todo lo que nosotros tenemos que aplicar todos los días. Nosotros como funcionarios recuerden que tenemos que dar cumplimiento a los conceptos no obligan al usuario, pero para nosotros los funcionarios públicos los conceptos son fuente de interpretación y estamos obligados a los conceptos, algunos de ellos muy atinados, otros no tanto, pero que al momento de que nosotros tengamos alguna duda frente a alguna actuación administrativa, es muy recomendable buscar qué conceptos ha expedido la DIAN en ese tema. Y creo que también en la parte aduanera hemos venido aprendiendo a buscar conceptos, a aplicar conceptos, no quedarnos solo con el decreto 1165 y el decreto 360,
y resolución 46 y resolución 49, sino también ir a los conceptos, obviamente a las circulares, a los memorandos, porque todos estos ya vienen a ser actos, aunque sean de menor jerarquía, y siempre que no vayan con normas superiores, tal cual lo dice la pirámide de Kelsen, estamos obligados a cumplirlas. Entonces, pues yo les quería mostrar esta pirámide de Kelsen para que vieran estas normas, qué grado de jerarquía tienen. Pero si nos seguimos ocupando de la regulación aduanera y de la interpretación aduanera, yo quiero que miremos estas diapositivas que les voy a presentar a continuación. Esta diapositiva relacionada con la constitución política, miremosla un momentico, solo miremosla, leámosla un momentico, cada uno. Ahora este decreto, detengámonos un minutico a mirar esta partecita de este decreto. Aunque aquí, pues, el tema no es aduanero, sino que lo que quiero es que lo miren por un momento. Que miremos esta ley 1437, que es el CEPACA. Y ahora miremos estos dos primeros artículos, sobre todo el segundo, del decreto 1165. También miremos esta ley, la ley 1609, que es la ley marco de aduanas, como yo les había dicho ahorita, que solo hasta el 2013 se expide la ley marco de aduanas. Miremos estos articulados, sobre todo el artículo cuarto, y visto estas diapositivas, esta y esta, quisiera preguntarles a alguien que quiera opinar, ¿qué ve de parecido en esas presentaciones que les acabo de mostrar? ¿Qué, ¿Qué ve coincidente? ¿Qué ve de parecido? Los principios. Todos hablan como de Teresita, los principios. muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Si alguien tiene algo más para resaltar. O sea, Teresita vio que en esas diapositivas que yo mostré, mostré los principios. Eso es verdad. Ahí están los principios de esas normas. Pero además de eso hay otras cosas para destacar. A ver, ¿quién cae en cuenta? Y obviamente está relacionado con esos principios. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno, vamos a anotar algo sobre esas diapositivas que yo les acabo de presentar. Y es que el título primero de la Constitución Política es todo ese título relacionado con los principios fundamentales. El título primero. Antes no hay nada. Ese es el primer título.
Por ejemplo, del decreto 71, que es el sistema específico de carrera de la DIAN, es el artículo 3º, porque el artículo 1º y el artículo 2º normalmente son ámbitos de aplicación y características, y bueno, pero es el artículo Moisés, 3º. Moisés, disculpa que te interrumpa. Tú puedes ampliar más porque no se ve bien. No podemos, pues yo particularmente no veo bien, está como muy pequeñita la letra. Gracias. Ahí se ve un poquito más, Liliana. No, sí, se ve mejor. Los compañeros no sé si pueden ver bien. Bueno, si miramos nuestro sistema específico de carrera, es el artículo 3º. Y si seguimos mirando el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, fíjense que también los principios es el artículo 3º. Si miramos la ley general, la ley marco de aduanas, perdón, la ley es marco de aduanas. Fíjese que los principios es el artículo 4º. Permite también, en un momento dado, se invoque la aplicación de la fuente que más favorezca los intereses de un tramo. Bueno, ya como que apagaron algo que escuchaba por allá. El artículo 4º del CEPACA son los principios. El artículo 2º del decreto 1165 son los principios. Fíjese, artículo 3, artículo 4º, artículo 2. Esto necesariamente nos tiene que llevar a entender varias cosas. Lo primero, marco de interpretación, marco de aplicación, los principios como tal van al inicio de cualquier tipo de regulación. ¿Y por qué van al principio de cualquier tipo de regulación? Porque es que son el punto de partida para interpretar el resto de la regulación de que se trate. Y yo estoy haciendo mucho énfasis en eso. Yo a los principios le hago tanto énfasis porque le reitero, en la DIAN, y lo digo con todo respeto porque digamos que apenas ahorita en los últimos años es que se ha pronunciado más firmemente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Pero en la DIAN hemos sido demasiado exegéticos y no aplicamos principios. Si nosotros tenemos un vacío normativo, si no sabemos cómo interpretar la norma del estatuto tributario, del estatuto aduanero o del ordenamiento jurídico aduanero o de las normas cambiarias, si tenemos unos vacíos, aquí está la clave, en los principios. En los principios. ¿Y en los principios de qué? Primero que todo, en los principios que establece la Constitución política. Segundo, los principios del artículo 3º del CEPACA, que nosotros no podemos dejar de interpretar como organización pública, entidad pública y funcionarios públicos los principios que trae el CEPACA. El principio del debido proceso, de igualdad, de imparcialidad, de buena fe, de moralidad, de participación, de responsabilidad, de transparencia, de publicidad, de coordinación, de eficacia, de economía y de celeridad. Esos son los del CEPACA, esos son los de la ley 1437, los de esta ley 1437. Esos principios siempre tendrán que estar presentes en nuestras actuaciones administrativas. Interpretación normativa en cualquier ámbito del derecho administrativo. Los principios del código administrativo y de lo contencioso administrativo. No son para la DIAN, no son
solo para el ICETEC, no son solo para el DANE, no son para uno u otro ministerio, son para todas las entidades del Estado. La ley marco de aduanas nos trae unos principios. Entonces, fíjate toda esa cantidad de principios que tenemos en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso y le sumamos los de la ley marco de aduanas. El debido proceso está repetido. El principio de igualdad, perdón, está repetido. El principio de buena fe está repetido. De economía está repetido. Principio de celeridad. Fíjense cómo en el CEPACA también está el principio de celeridad, el principio de eficacia está en el CEPACA, de imparcialidad está también en el CEPACA, prevalencia de lo sustancial. Fíjense que aquí vamos ya empezando a irnos para otros principios adicionales a los del CEPACA. Prevalencia de lo sustancial. El principio de responsabilidad está en el CEPACA, el principio de publicidad. Ese principio de publicidad es muy importante. Y sobre todo ahorita tengo algún caso de un compañero que no le notificaron las competencias, la fijación de compromisos y ahorita le van a aplicar una calificación pues por debajo, una calificación no ajustada a derecho, y cómo se vulnera flagrantemente el principio de publicidad. ¿Cómo le van a usted a evaluar bajo unos compromisos que no fueron concertados? Pero bueno, eso es un tema de otra capacitación. El principio de contradicción. El principio de contradicción, ese sí no está en el CEPACA, ese es de la ley marco de aduanas. El principio de progresividad. Este principio de progresividad es un principio muy del tema tributario y del tema aduanero. Y fíjese que si nos vamos ya al decreto 1165, nos encontramos unos principios propios ya de la regulación aduanera. Pero lo que llamó la atención es que la regulación aduanera dice que además de estos principios hay que agregarle los del artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso y los de la ley 1609, o sea, los que les acabo de leer anteriormente. Y los que les acabo de decir anteriormente, hay que agregarle los principios propios de la regulación aduanera: eficiencia, favorabilidad, justicia, prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho, seguridad y facilitación en la cadena logística del comercio exterior. Vea, estos principios, el principio de justicia, fíjese que es un principio del que los funcionarios aduaneros nos podemos pegar para muchas de nuestras actuaciones. Y fíjese que está expreso. Hace poco tomamos una decisión en Medellín relacionada con una mercancía que quedó en abandono, pero como no fue culpa del administrado, con base en varios principios, pero sobre todo en el principio de justicia, le prorrogamos más de los términos de los 2 meses. Y eso no está en ninguna parte del 1165. Por ninguna parte está que se pueda otorgar más término, pero en aplicación al principio de justicia se lo otorgamos. O sea que sí se pueden utilizar los principios para tomar decisiones, pero no decisiones arbitrarias, sino decisiones en derecho. Principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho. Este principio es expreso del decreto 1165. Lo mismo que el principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior. Son principios propios de la regulación aduanera. El principio de tipicidad, ese principio de tipicidad viene muy de la mano con el principio de tipicidad en el campo penal. Ese principio de tipicidad del campo penal ha venido adentrándose o inmiscuyéndose en el resto de ordenamiento jurídico, porque es que no solamente están las penas, sino que están las sanciones. Y las sanciones las aplican la gran mayoría de entidades del Estado.
Y nadie en principio y por principio constitucional y por principio de tipicidad puede ser sancionado si no existe una conducta típica, una conducta que esté regulada en el ordenamiento jurídico y que cumpla con todos los requisitos, con toda la tipicidad, con todas las características de la conducta. Porque si faltaría alguna de ellas, ya no se puede aplicar el principio de tipicidad. Entonces, sobre todo los que trabajan en fiscalización, llevando procesos sancionatorios, este principio es absolutamente importante. Lo mismo del principio de prohibición de doble analogía. De pronto sobre los principios vamos a hablar un poco más adelante, pero es para mostrarles que la regulación aduanera está llena de principios, prevalencia de lo sustancial. Entonces, aquí hay 8 principios, más los principios de la Constitución Política, más los principios del CEPACA, más los principios del 1609. Les aseguro que tenemos de 15 a 20 principios para aplicar. Y con todo y esta cantidad de principios, y muchas veces nos enfrascamos en que no tomamos una decisión porque no hay una norma que lo establezca. Pues sí la hay, están los principios y tenemos que agarrarnos de los principios. Pero a mí me dirán, pero es que este sí es muy insistente con los principios. Yo casi que me quiero tomar como me quisiera tomar una vocería. La vocería es que en todos, en el ordenamiento jurídico y en la DIAN, en impuestos, en aduanas, en cambios, hagamos uso de los principios, porque por no hacer uso de los principios, considero que hemos tomado decisiones que en muchos casos han sido arbitrarias. Y tampoco es que vamos a decidir a favor del administrado de cualquier manera, no, es absolutamente en derecho, y cuando se falla con bases en principios, estamos fallando en derecho, no nos estamos saliendo del ordenamiento jurídico. Y ya para hablar exclusivamente de los principios aduaneros, tenemos el de eficiencia, que no es otra cosa sino prestar agilidad y oportunidad en nuestros procesos y nuestros procedimientos. Estamos llamados a facilitar el comercio exterior. El acuerdo de valoración de facilitación del comercio de Bali lo establece claramente. Las aduanas tienen que ser ágiles, tienen que ser oportunas. El comercio exterior está en constante movimiento. Horas, días de parqueo de un avión en una plataforma, de un buque en una plataforma, son dinero y dinero que se está perdiendo. Son negocios internacionales que se está perdiendo. Una decisión tomada de manera demorada por una autoridad aduanera son bodegajes, son costos adicionales en los que se están incurriendo, y no nos podemos dar ese lujo. Las aduanas eficaces, las aduanas eficientes en el mundo son aquellas que presentan servicios ágiles y oportunos, y sobre todo servicios que, sin dejar de aplicar el ordenamiento jurídico, se prestan para darle movilidad, facilidad y operatividad al comercio internacional, para generar ese superávit que requiere el país, esas exportaciones ágiles, esas importaciones de los insumos que requerimos para elaborar un producto terminado. Ustedes no se imaginan el caos que causa demorar la entrega de una mercancía que viene para una empresa de transformación y ensamble. Eso genera un caos grandísimo. El caos que genera demorar una mercancía que viene bajo la modalidad de entrega urgente, de descargue directo, o cuánto significa el perjuicio tan grande
que le damos a nuestros usuarios cuando no le damos levante a una mercancía que llega bajo la modalidad de presentación de declaración anticipada. Yo les cuento esto a los compañeros tributaristas que de pronto apenas nos estamos metiendo en el tema aduanero, de que en aduanas los minutos, los segundos cuestan miles de millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que el tema aduanero es un tema muy aferrado a los principios relacionados con la agilidad y también tiene procesos sancionatorios, porque si las aduanas del mundo y la aduana colombiana quiere agilizar sus procesos, entonces tocará dar muchos levantes automáticos, generar menos controles aduaneros en el momento de arribo, pero generar más controles posteriores. Y en el control posterior, que le es aplicable a fiscalización y liquidación aduanera, que ya son una sola área, allá es donde se tiene que respetar ese principio de favorabilidad. Y que si sale una norma más favorable, no es que el usuario la pida, la DIAN tiene que aplicarla de manera oficiosa. Les hablaba ahorita del principio de justicia. Hay muchas cosas que se nos pasan a diario, muchos casos específicos que nos pasan a diario a los funcionarios, donde estamos llamados a aplicar el principio de justicia, pero sin dejar de lado la legalidad. Tenemos que estar siempre conscientes de que somos servidores públicos. Nosotros estamos aquí para servir y para no exigirle al ciudadano más de lo que la misma ley pretende. Muchas veces la ley pretende que no entre tal mercancía, tal contrabando, y nosotros, por ese miedo que tenemos de aplicar principios y por ser tan exégetas, no damos la oportunidad a analizar el caso y decidir en favor del administrado cuando el Estado no está teniendo ningún tipo de daño, donde no se está materializando ningún daño y donde no estamos infringiendo lo que la misma ley está pretendiendo. Ese principio de justicia puede ser más utilizado por todos nosotros. Lo mismo, en el mismo sentido, de la prohibición de doble sanción por la misma infracción o por aprehensión por el mismo hecho. Cuando se expiden estos principios es porque de alguna manera se ha notado que la entidad ha venido fallando, porque el Consejo de Estado ha fallado en contra de la entidad en algunos temas relacionados en estas cosas, porque seguramente entonces hemos aplicado sanciones o hemos hecho aprehensiones 2 veces por la misma circunstancia. Entonces, fue necesario, que pesar tener que ser así, pero fue necesario volverlo un principio para que de alguna manera se regulara ese poder que tiene la autoridad pública para imponer sanciones. Este principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior es un principio nuevo y es un principio que se tuvo que dejar así tan claro para decirle a las aduanas, y lo dice el marco SAFE de la OMA, el marco SAFE de la OMA, que hay que tener una trilogía, hay que tener una pirámide: aduana, aduana empresa y aduana y otros organismos del Estado, y que conozcamos a las empresas y que generemos unos perfiles de riesgos para no ponerle problemas a aquellos usuarios que son de bajo riesgo, que son confiables, que hagamos un mejor sistema de gestión del riesgo, y así no le vamos a generar controles a todo mundo, sino única y exclusivamente a aquellos usuarios que le generen algún riesgo al Estado, a la nación y por ende a la entidad, y que facilitemos el resto de cosas. Por eso entonces se crea el operador económico autorizado, por eso entonces ya ahorita tenemos el usuario de trámite simplificado. ¿Para qué? Para que solamente se le haga unos controles muy rigurosos a ese Pepito Pérez que importa buzos y tiene su ubicación en La Guajira.
pues imagínense importando ruanas para La Guajira. O sea, se lo pongo a manera de ejemplo, es porque nosotros los aduaneros estamos llamados a no controlar por controlar. Hay que hacer una efectiva gestión de riesgos. Si de 100 operaciones voy a controlar una o voy a controlar dos, pero con base en un sistema de gestión de riesgos. Y el resto, facilitarlo, y a eso está llamada la aduana. Le reitero sobre el principio de tipicidad que les estaba hablando ahorita, que a pesar que se tenga que incluir en unos principios el de tipicidad, cuando eso ya está más que diagnosticado por la propia Constitución política y lo hemos aprendido de las normas penales, de que para que una conducta realmente sea penalizada o sea sancionada, tiene que ser típica, tiene que corresponder con el hecho sancionable o en materia penal con el delito, la teoría del delito, típico, antijurídico y culpable. Pues aquí no vamos a decir antijurídico y culpable, sino que realmente haya, se ajuste a la conducta prohibida, se ajuste, y porque en muchos casos no se ha dado. Y lo que les decía, no podemos sancionar por analogía, y tiene que seguir prevaleciendo lo sustancial de lo meramente formal. Entonces, fíjese cómo en la decisión que yo les contaba que tomamos, una decisión que es absolutamente nueva, pues les cuento que no tengo antecedentes de que, por lo menos en Medellín, se hayan aplicado los principios para otorgar un término adicional a los 2 meses de almacenamiento. ¿Y por qué prevalencia de lo sustancial? Porque para el caso que les estoy contando, los 2 meses se pasaron porque el INVIMA se demoró para expedir un certificado de sanidad, un registro sanitario a unos elementos que finalmente lo expidió y dijo, bueno, sí, es apto para el consumo humano y se puede importar, pero lo expidió después de que ya habían pasado los 2 meses. ¿Cómo vamos a decirle al usuario, venga, le vamos a declarar su mercancía en abandono cuando él le presentó al INVIMA la solicitud del registro con suficiente tiempo antes de los 2 meses y no fue su culpa que no salieran los 2 meses? Y máxime cuando lo que se buscaba era que la mercancía fuera apta para el consumo humano y el propio INVIMA en el registro sanitario indica que sí es apta para el consumo humano. Entonces, cualquier persona que interprete exegéticamente la norma de manera absolutamente positivista y exegético, dice, no, su mercancía quedó en abandono, no hay nada que hacer, perdió su mercancía, y su mercancía se destruye porque cuando son alimentos, medicamentos, licores, todo lo que sea para consumo humano se destruye, eso no se puede donar. Entonces, una mercancía que tenía ya un visto bueno del INVIMA, extemporáneo, pero finalmente lo tenía, se iba a ir para destrucción. Entonces, ¿cómo aplicando el principio de justicia y el principio, por ejemplo, de prevalencia de lo sustancial, se le autorizó un tiempo adicional para que pudiera importar esa mercancía? Estoy seguro que una persona que no tenga en su haber, en su conciencia, en su reflexión, que los principios son fuente de interpretación, le hubieran negado ese plazo adicional y en consecuencia la mercancía hubiera quedado en abandono. Es más, yo creo que algunos exdirectivos de la entidad de Medellín les habría dado escozor esta decisión. Estoy casi seguro. Pero como estamos en una administración diferente, donde se busca aplicar lo que dice el acuerdo de facilitación de Bali, pues estamos frente a una nueva forma de interpretar, no una nueva forma de interpretar las normas, porque siempre ha sido con base en los principios, sino en una concienciación más actualizada sobre cuáles son las fuentes del derecho para interpretar las normas. Y estamos plenamente convencidos de que una de las fuentes más primogéneas para interpretar el derecho y el derecho aduanero son los principios,
y tenemos ya bastantes principios para interpretar. Le he hecho, como ustedes lo pueden ver, mucho énfasis a los principios, y seguramente en las preguntas que nos hagan en el concurso cerrado y luego en el concurso abierto, por algún lado se van a aparecer estos principios. Estoy plenamente seguro que por allá nos meterán algunos principios. Tengamos en cuenta entonces que estos principios son fuentes de interpretación normativa. Y que todo el resto del ordenamiento jurídico que vamos a ver la próxima semana, y con Andrés en exportaciones, y con Hugo Vélez en tránsito aduanero, y con los demás conferencistas, todos estos principios se van a aplicar a todos esos procedimientos. Entonces yo les reitero, les recomiendo, les dejo de tarea, de manera muy especial, que se lean, que se los aprendan, que se tatúen el artículo el artículo segundo del decreto 1165. ¿Por qué el artículo segundo? Porque después vienen el resto de ordenamiento jurídico, donde ustedes van a encontrar muchos vacíos, muchos. En la regulación aduanera, créanme que hay muchos vacíos. Y hay muchas interpretaciones. Si usted encuentra conceptos jurídicos que dice una cosa y después encuentra otro concepto jurídico que dice lo contrario. Y entonces uno dice, bueno, y entonces aquí ¿cuál aplico, cuál interpreto? Pues aquí tenemos la mejor herramienta, los principios aduaneros. Entonces, bueno, yo realmente, como lo decíamos al principio, compañeros, este es un horario donde ya todos estamos muy cansados. Yo no quisiera que estas clases fueran de más de 1 hora 15, 1 hora 20 minutos máximo. Por eso, por el día de hoy, yo quisiera dejar hasta aquí, pero mirar, Liliana, si tenemos de pronto preguntas o algo. A ver. Bueno, compañeros, entonces abrimos el espacio de preguntas. Voy a hacer una observación antes de empezar, y es, por favor, diligenciar el formulario para el envío de las memorias. Les cuento que se inscribieron como 200 personas, 205, y solamente hay conmigo 30 personas conectadas. Entonces, por favor, la diligencia. Entonces, bueno, a partir de este momento empezamos el espacio de preguntas. No sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, o porque yo no quisiera dejar tema comenzado. Diga, vamos a comenzar ya con la regulación aduanera. Ya próximo tema vamos a comenzar con unas definiciones fundamentales, que son fundamentales para la interpretación del resto de ordenamiento jurídico aduanero. O sea, primer punto de partida, los principios. Segundo punto de partida, las definiciones. Pero las definiciones no las voy a tocar hoy, porque esas definiciones también tienen su cuento. Y teniendo claros los principios y teniendo claras las definiciones, con toda seguridad que nos va a ser muchísimo más fácil interpretar la regulación aduanera, que a veces se torna un poquito compleja de interpretar. Yo no veo pues estoy como viendo el chat, no veo como preguntas en el chat. De todas maneras, más adelante, yo les voy a traer aquí unos tests de preguntas, más o menos selección múltiple, para que nuevamente nos vayamos socializando con el tipo de preguntas que hacen en los exámenes. Y esas preguntas las voy a realizar con base en las clases anteriores para ver de pronto qué se nos ha quedado de estas clases. Son las 6:15. No sé si hay algo más para agregar, o entonces Liliana... Moisés, contarle a los compañeros que nos vamos a seguir uniendo los miércoles. Es algo importante también para que todos sepan. Miércoles a las 5 de la tarde, ¿cierto?
Liliana, sí, mira, la idea es que nos reunamos los miércoles a las 5 de la tarde. El día, en la semana del 16, o sea, el día que cae 16, yo les confirmo si ese día sí tenemos la clase, porque de pronto es muy probable que ese día tenga un inconveniente, pero yo les confirmo dentro de 8 días si el 16 sí tenemos la clase o si la adelantamos para el 15 o incluso para el 14, no sé. Creo que voy a tener un inconveniente el 16, pero el resto de días, el 23, el 30 y de ahora en adelante los miércoles a las 5 de la tarde. Perfecto. No olvidemos diligenciar el formulario que está en el chat para el envío de las memorias, las diapositivas, por favor. O si alguien tiene algún comentario, si tienen alguna observación, bien pueda, la podemos hacer y la analizamos y bueno, la tendremos en cuenta. Disculpen, pues yo llegué tarde porque tenía una cita, pero qué pena. Entonces, ¿estas capacitaciones solamente van a ser los miércoles? Estoy entendiendo. Sí, los días miércoles vamos a comenzar todas las capacitaciones de Sintradian con miras pues a irnos preparando para el concurso cerrado y para el concurso abierto. Van a ser los miércoles a partir de las 5 de la tarde, una horita y media, digamos que eso va a durar las capacitaciones para no hacer muy, digamos, muy extenso el tema y que le podamos sacar el mayor provecho. Si más adelante, dependiendo cómo se vaya desarrollando todo el proceso de convocatoria, se nos hace necesario hacerlo 2 días por semana, pues ya lo miramos, pero por el momento serían los miércoles a las 5 de la tarde. Tenemos una pregunta en el chat. Buenas noches, mi nombre es Paola y los saludo desde la Dirección Seccional de Ipiales, cruce de frontera Dumichaca. Tengo la siguiente inquietud. Los postulados de la declaración de Valid, ¿cómo se encuentra contenido en nuestro estatuto aduanero y son de obligatorio cumplimiento? Sí, mira, vea, el acuerdo de valoración del comercio de Bali es de obligatorio cumplimiento porque ya Colombia lo ratificó. Yo por eso les decía que el decreto 390 estaba mejor confeccionado que el 1165, porque el decreto 390 ya tenía muchas de las cosas que trae, no solo el acuerdo de facilitación del comercio de Bali, sino que traía muchos temas el marco SAFE de la OMA, pero además estaba actualizado con el convenio de Kioto revisado, que el convenio de Kioto revisado es la mamá de las mamás en cuanto a normas aduaneras internacionales. Primero se dio el convenio de Kioto y después el convenio de Kioto revisado. Después más adelante se dio el marco 6 y en el 2014 se da el acuerdo de facilitación del comercio de Bali. Toda nuestra regulación aduanera debe tener dentro de su cuerpo normativo el desarrollo de el convenio de Kioto revisado, el marco SAFE y el acuerdo de facilitación del comercio. Lo debe tener. El decreto 1165 tiene varias cosas del acuerdo de facilitación del comercio de Bali, como por ejemplo todo lo relacionado con las garantías, que el acuerdo de facilitación del comercio habla de que hay que facilitarle que los usuarios puedan presentar diferentes garantías y no solamente la entidad bancaria, que hay que facilitarle que un usuario pueda garantizar sus obligaciones, por ejemplo, con una letra, con un pagaré, con un bien, con sus bienes,
Solo para ponerle un ejemplo. El acuerdo de facilitación del comercio reitera que se tienen que aplicar los principios de facilitación del comercio exterior, y la verdad, no están todos los postulados del acuerdo de facilitación del comercio de Bali, pero los hemos ido incluyendo, y la idea es que para cuando salga la regulación aduanera realmente actualizada, porque estamos en proyecto de una regulación aduanera realmente que esté de acuerdo al 100%, tanto con el acuerdo de facilitación de comercio como convenio de Kioto revisado y marco SAFE. Eso se espera que sea para, no sé, el año entrante. De eso la Dirección General de Aduanas no nos ha dado mayor información, pero sí se está trabajando en eso, en que la próxima tenga todos los postulados del acuerdo de facilitación del comercio. No sé si la pregunta sí fue respondida de manera clara. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. Moisés, no veo más preguntas en el chat. Yo creo que por hoy podemos finalizar y ya en la próxima clase pues ya continuar con el otro tema. Parece que quedó claro para los compañeros. Bueno, chicos, entonces les reitero, tengamos, si Dios quiere, a la mano el decreto 1165 y el decreto 360, las resoluciones reglamentarias, para que a medida que vamos mirando, ustedes las puedan ir consultando y podamos hacer las preguntas. La resolución 46 y la resolución 39, muy importantes que las tengamos a la mano para la próxima sesión. Entonces, bueno, no siendo más, que tengan todos una feliz noche y muchísimas gracias. Moisés, muchísimas gracias a ti. Una feliz noche, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Chao. utilizar el formulario, porfa, para enviarles la información. Gracias por todo. Gracias. Sí. Gracias.